¿Recuerdas la última vez que estuviste en una reunión y la tensión se podía cortar con un cuchillo? Yo sí, Creo que todos tenemos una de esas grabadas a fuego. totalmente. Dos jefes de equipo, vamos a llamarles Ana de marketing y David de desarrollo, discutiendo sobre un lanzamiento. Ana, que había que salir ya para pillar a la competencia. Y David con los brazos cruzados, que era imposible, que el producto no estaba listo. Un clásico. Un clásico. La reunión, por supuesto, acabó sin acuerdo. Y a los 5 minutos ya estaban lloviendo correos con media empresa en copia. Doloroso y sobre todo muy poco productivo. Exacto. Y es que todos hemos estado ahí. Pero hoy queremos plantear una idea. Bueno, una idea un poco radical. ¿Y si el problema no fuera el desacuerdo entre Ana y David? ¿Y si el conflicto en sí mismo no es el enemigo? Para explorar esto, vamos a usar las ideas de un sociólogo noruego, Johan Galtung, que dedicó su vida a estudiar por qué las naciones van a la guerra. Que parece un salto enorme, ¿no? De una guerra entre países a una bronca de oficina. Eso pensaba yo, pero ahí está la clave. Tenemos sobre la mesa su teoría del conflicto, algo de material sobre actitudes en el trabajo y un par de herramientas de análisis. La misión es ver si esa misma lógica nos puede dar un mapa para solucionar la guerra entre marketing y desarrollo. Y transformar esa energía, que es súper destructiva, en algo que haga crecer al equipo. Justo eso. Vale, pues vamos a desgranar esto. Es que la aproximación ya te desarma, porque te obliga a cambiar la escala. Galtung, que es uno de los fundadores de los estudios modernos sobre la paz, parte de una premisa que lo cambia todo. Él dice, el conflicto es constante, es inevitable. Ajá, lo que no es inevitable es la violencia. Y esa es la distinción crucial. Para él, la pregunta no es cómo eliminamos el conflicto, es cómo evitamos que se convierta en algo destructivo y lo usamos como motor de creatividad. Vale, empecemos por el principio, porque creo que casi todos usamos la palabra conflicto como si fuera sinónimo de pelea. Si no son lo mismo, ¿qué es un conflicto para Galtung? En su forma más pura, un conflicto es simplemente la existencia de objetivos incompatibles. Sin más. Nada más. No hay juicios de valor ni buenos ni malos. Volvamos a tu ejemplo. Ana de marketing tiene un objetivo, rapidez, oportunidad de mercado. David de desarrollo tiene otro, calidad y estabilidad del producto. Y en ese momento, con esos plazos, son incompatibles. Exacto. Ya está. Ahí tienes el conflicto. Todavía no ha habido ni un grito, ni una mala palabra, pero el conflicto ya existe, latente. Vale, eso es un matiz importante. O sea, el conflicto no es la explosión, No. es la tensión que la precede. Es como una encrucijada, no el choque de coches. Exactamente. Y la frase de Galtung, que es clave aquí, es: el fracaso en la transformación del conflicto es lo que conduce a la violencia. El problema no es que Ana y David quieran cosas distintas. El problema es que la organización, o ellos mismos, no tienen las herramientas para gestionar esa incompatibilidad de forma creativa. Y claro, cuando esa gestión falla, la energía se va hacia la destrucción. Tal cual. Y para gestionar algo, primero tienes que entenderlo bien. Supongo que Galtung no se queda en la superficie. Si la discusión entre Ana y David es solo el síntoma, ¿cuál es la enfermedad? Ahí es donde entra su herramienta más famosa, el triángulo del conflicto. O más bien, el triángulo de la violencia. Es un mapa para ver lo que hay oculto. Imagina un iceberg. ¿Vale? Lo que vemos, la punta que sobresale, es lo que Galtung llama violencia directa. La bronca en la reunión, los correos pasivo-agresivos, David ignorando a Ana en la cafetería. Lo que cualquiera que entre en la oficina puede ver y decir, aquí pasa algo. Correcto. Son los comportamientos, las palabras, las acciones, la manifestación evidente. Pero la pregunta clave es, ¿por qué ocurre? Y para eso hay que sumergirse. Debajo del agua, sosteniendo esa punta, está uno de los vértices de la base: la violencia estructural. Violencia estructural. Suena muy académico. ¿Qué es eso en una empresa? ¿No hablamos de leyes injustas o de opresión, o sí? En cierto modo sí, pero a escala de oficina. La violencia estructural son los sistemas, los procesos, las reglas del juego de la organización que están diseñadas de una forma que genera desigualdad o enfrentamiento. O sea, no es una persona siendo mala. No, es el sistema el que está mal diseñado. Piensa en Ana y David. Quizá la empresa tiene un sistema de bonus donde marketing cobra más si lanza campañas rápido, sin importar el resultado a largo plazo. Claro,
Y desarrollo, por otro lado, es penalizado si el producto tiene errores, lo que les obliga a ser lentos y cautelosos. Un momento. Entonces, ¿me estás diciendo que la verdadera causa de que Ana y David se griten no es que se lleven mal, sino la política de incentivos de recursos humanos? Es muy probable que sea uno de los pilares. El sistema los ha puesto en trayectoria de colisión. Sus objetivos no son incompatibles por capricho, lo son por diseño. La estructura los obliga a competir. Ya. Otros ejemplos de esto pueden ser una falta total de claridad en los roles o un proceso donde la opinión de desarrollo nunca se tiene en cuenta. Son las grietas en los cimientos del edificio. Vale, lo pillo. Tenemos la violencia directa, que es el síntoma, y la estructural, que son las reglas del juego que lo provocan. ¿Cuál es el tercer vértice? El que une todo. Es el más profundo, el más difícil de ver y a menudo el más poderoso. La violencia cultural. Este vértice está formado por las actitudes, las creencias, las historias que una organización se cuenta a sí misma para que todo lo demás parezca normal, aceptable o incluso inevitable. Dame un ejemplo de eso en la guerra de marketing contra desarrollo. ¿Qué cultura justificaría su conflicto? Pues podría ser una creencia muy arraigada como los de marketing son unos vendehumos, no entienden el producto. Claro. O desde el otro lado, los de desarrollo son unos lentos que nunca cumplen una fecha. Y cuando esto se repite, se convierte en la verdad de la empresa. Otra forma de violencia cultural es el lema no oficial de «aquí para ascender hay que hacerse notar», que legitima las discusiones a gritos como una señal de carácter. Exacto. O la idea de que las cosas siempre se han hecho así, que es el escudo perfecto para no cambiar nunca esa política de bonus injusta. Esa idea de la violencia cultural es muy potente, porque deja de ser algo abstracto. Se materializa en actitudes muy concretas. Y eso conecta directamente con uno de los materiales que teníamos, que habla del virus de la actitud. Sí, Como un conjunto de creencias y conductas negativas que infectan a un equipo. Es como ponerle nombre y apellidos a esa violencia cultural. es una analogía perfecta. Lo fascinante es cómo se fundamenta. El material explica que nuestras creencias actúan como filtros. Una vez que crees algo, tiendes a ignorar lo que lo contradice. Si David cree que la gente de marketing es superficial, filtrará todas sus interacciones con Ana a través de esa lente. Y esos virus son precisamente eso, creencias tóxicas que se han vuelto contagiosas y que forman la cultura, tal cual. En lugar de hacer una lista, vamos a aplicarlo a nuestro caso. ¿Qué virus podrían estar infectando a los equipos de Ana y David? Pensemos, quizás David, el de desarrollo, sufre del virus del perfeccionista. Que a primera vista parece una virtud. Claro. Quiere un producto de calidad, pero cuando se convierte en un virus usa ese perfeccionismo como un arma. Critica cada pequeña idea, retrasa los lanzamientos por detalles mínimos y crea un ambiente de miedo. No solo busca la calidad, sino que su actitud justifica una estructura donde solo su departamento tiene la última palabra. Legitima un desequilibrio de poder, vaya. Justo. Y en el otro lado, a lo mejor Ana, de marketing, tiene el virus de «ese no es mi trabajo», pero a gran escala. Su equipo se enfoca tanto en comunicar y lanzar que ven los problemas técnicos como algo ajeno. Exacto. Ese no es mi problema. Eso crea silos, refuerza una estructura rota. Y si a eso le sumas un tercer virus, como el esparcidor de rumores, Uf, ese es terrible. alguien que va por los pasillos diciendo, he oído que los de desarrollo nos van a volver a retrasar, o los de marketing van a vender algo que no existe. Tienes el cóctel perfecto. El triángulo se alimenta a sí mismo. Los rumores validan las creencias tóxicas, la cultura. Esa cultura justifica la falta de colaboración, la estructura. Y eso, inevitablemente, lleva a la explosión en la sala de reuniones, la violencia directa. Entendido. El análisis es brutalmente claro, pero también un poco deprimente, ¿no? Si los problemas están tan arraigados en la estructura y la cultura, ¿qué puede hacer un simple jefe de equipo? No puede cambiar la política de bonos de toda la empresa de la noche a la mañana. No, claro que no. ¿Cómo pasamos de este diagnóstico a la acción? Aquí es donde Galtung introduce una definición de paz mucho más activa y útil. No la define como la ausencia de conflicto. Él dice, la paz es la capacidad de manejar los conflictos con empatía, no violencia y creatividad. La palabra clave es capacidad. Exacto. Es una habilidad que se entrena, un músculo que se desarrolla.
El objetivo no es crear un equipo donde nadie discrepe, sino un equipo que sea extraordinariamente bueno gestionando sus discrepancias. Vale, pero eso suena bien en teoría. Si le digo a Ana y a David que tienen que ser más empáticos y creativos, probablemente me tiren el portátil a la cabeza. Jaja, sí, probablemente. Necesitan algo práctico. Desde luego. Y hay herramientas que nos ayudan a estructurar esa creatividad. Una de las más efectivas, que es una aplicación directa del pensamiento de Galtung, es el árbol de problemas. Un árbol. ¿En serio? Sí, en serio. Es una técnica para visualizar el conflicto separando a las personas del problema. Les pides a los equipos, quizá por separado al principio, que dibujen un árbol. El tronco es el problema central, lo visible, la violencia directa. Incumplimiento recurrente de los plazos de lanzamiento. Algo concreto. Eso es. Luego les pides que piensen en las ramas, que son los efectos, las consecuencias. Aumento de las quejas de clientes, pérdida de credibilidad, desmotivación y estrés. Hasta aquí es básicamente hacer una lista de todo lo que va mal. Correcto. Pero la parte crucial son las raíces. Las raíces son las causas profundas. Aquí es donde desenterramos la violencia estructural y cultural. Claro. ¿Por qué no se cumplen los plazos? Y aquí podrían aparecer raíces como objetivos departamentales contradictorios, que es estructural, falta de un proceso de planificación conjunta, también estructural, cultura de desconfianza entre equipos, que es cultural. Ya, la herramienta les obliga a dejar de señalarse con el dedo, David es muy lento, y a señalar problemas del sistema. Nuestros objetivos están mal alineados. Ahí está la clave. Consiste en convertir cada parte negativa del primer árbol en un objetivo positivo. Un cambio de mentalidad radical. Totalmente. La raíz negativa, cultura de desconfianza, se transforma en un medio positivo. Fomentar una cultura de colaboración y confianza. El tronco, el problema de incumplimiento de plazos, se convierte en el objetivo central. Mejorar la predictibilidad y el cumplimiento de los lanzamientos. Y las ramas, los efectos negativos como aumento de quejas, se convierten en el fin que buscamos. Aumentar la satisfacción del cliente y mejorar nuestra reputación. Al hacer este ejercicio, la conversación cambia por completo. Dejas de estar anclado en la queja y empiezas a construir un plan de acción. El árbol de soluciones se convierte en tu hoja de ruta. Es que dejas de luchar contra un problema para trabajar hacia un objetivo compartido. Exacto. Es la creatividad en su forma más estructurada. La verdad es que es una forma muy potente de cambiar la perspectiva. A ver, vamos a resumir las ideas clave. La primera, y para mí la más importante. El conflicto no es la pelea. Es una incompatibilidad de objetivos, y es algo natural. Intentar evitarlo es inútil. Segundo, que para entender un conflicto hay que ponerse las gafas de Galtung y ver el triángulo completo. No solo los comportamientos, la violencia directa, sino también las reglas del juego, la estructural, y las creencias, la cultural. Tercero, que esos virus de la actitud, como el perfeccionista o el que crea silos, son la manifestación palpable de esa violencia cultural. Son el software que ejecuta el programa del conflicto día a día. Y cuarto, que el objetivo no es la ausencia de conflicto, sino desarrollar la capacidad de gestionarlo. La paz en un equipo no es silencio, es una conversación constructiva. Y herramientas como el árbol de problemas nos ayudan a tener esa conversación. Todo esto me deja con una última idea. Si aceptamos esto, cambia radicalmente lo que significa ser un buen líder o un buen compañero. Completamente. Y nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Galtung nos demuestra que la paz no es un destino idílico, sino una habilidad que se practica. Un equipo, esto podría significar que el objetivo de un líder no debería ser tener 0 desacuerdos. Quizás el verdadero objetivo debería ser construir un grupo de personas tan hábil gestionando sus conflictos con empatía y creatividad que cada nuevo desacuerdo, en lugar de debilitarlos, los haga más fuertes, más inteligentes y más unidos. ¡Wow! Así que la pregunta que nos queda no es ¿cómo evitamos el próximo conflicto entre marketing y desarrollo?, sino ¿cómo nos preparamos para transformarlo juntos?